Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer esta linda y tierna osita con pijamas. Esta osita mide 23 centímetros de alto por 16 centímetros de ancho de mano a mano. Está hecha con hilo de algodón de 6 hebras y un ganchillo de 2,5. En este video vamos a hacer el cuerpito base. Utilizaremos hilo color marrón o café y un poquito de negro y blanco para los detallitos de la cara. Ojitos de seguridad número 10. Comenzaremos haciendo los brazos en color marrón con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada punto hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Al finalizar tendremos 18 puntos en total. Desde la vuelta 4 hasta la vuelta 8 vamos a hacer solo puntos bajos, 18 puntos en cada vuelta. En la vuelta número 9 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar volvemos a tener 12 puntos en total. Desde la vuelta 10 hasta la 22 vamos a hacer solo puntos bajos, 12 puntitos por cada vuelta. A medida que vamos tejiendo vamos rellenando, colocando menos al final del tejido. Al finalizar ya podemos cortar el hilo y cerrar totalmente. De este tejido vamos a hacer 2 y serán nuestros bracitos. Reservamos los bracitos y vamos a hacer el hocico. Con el mismo color comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 aumentos. 2 puntos en el mismo punto, este sería el primero. El segundo aumento. Y el tercero. Ahora hacemos 3 puntos bajos.
Repetimos 3 aumentos y 3 puntos bajos, y al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos, la vuelta número 5 y la número 6. Al final dejamos suficiente hilo para coser al cuerpo en un futuro y cortamos. Antes de comenzar con el cuerpo, vamos a tomar un hilo de aproximadamente 20 o 30 centímetros, cortamos, colocamos la agujita lanera y reservamos. Ahora vamos a comenzar por los piecitos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 aumentos seguidos. 2 puntos en el mismo punto, este sería el primer aumento, el segundo y el tercero. Seguimos con 7 puntos bajos. Ahora hacemos 4 aumentos seguidos. Este sería el primero, el segundo aumento, el tercero y el último. Luego hacemos 10 puntos bajos y finalizamos la vuelta con 31 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos tomando la hebra trasera. Solo vamos a tomar esta hebrita que se encuentra en la parte de atrás. Lo hacemos alrededor de la vuelta, serían 31 puntos que nos han quedado de la vuelta anterior.
Ahora vamos a tomar las dos hebras como lo hacemos normalmente y hacemos solo puntos bajos en las vueltas 7, 8, 9 y 10. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Esta sería la primera, la número 2, tercera disminución, cuarta, quinta y la última. A partir de aquí hacemos 7 puntos bajos y al finalizar la vuelta tendremos 25 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Ahora hacemos 3 disminuciones seguidas. Esta será la primera, la segunda, la tercera A partir de aquí hacemos 7 puntos bajos y al finalizar tendremos 22 puntos en total. Para darle firmeza al pie vamos a cortar un pedacito de cartón, plástico o foamy con la forma de la suela, de la parte de abajo. Y en este momento lo colocamos. Debemos tener 2 cartoncitos de estos para poner en cada pie. Desde la vuelta 13 hasta la 18 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Al finalizar la vuelta 18 ya podemos cortar el hilo, cerramos totalmente y de este tejido vamos a hacer 2, que serán nuestros 2 piecitos. A continuación hacemos un tejido de unión con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada punto. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento.
Lo repetimos 4 veces y al finalizar tendremos 16 puntos en total. Este tejido de unión lo vamos a colocar en la mitad de los dos piecitos. 4 puntitos van a quedar en la parte de atrás. 4 puntos van a ir cosidos con la piernita del lado izquierdo. 4 puntos quedarán al frente. Y 4 puntos van unidos a la pata de la derecha. La parte frontal de este tejido debemos colocarla hacia abajo, de esta forma. Vamos a posicionar los piecitos como queremos que vayan. Pueden quedar así de frente, mirando hacia afuera o mirando hacia adentro. En mi caso los voy a colocar así, mirando hacia adentro. Voy a marcar los 4 puntitos centrales de ambos piecitos. Colocamos el tejido central mirando hacia abajo y vamos a ingresar por la pata izquierda. Dejamos sin tejer los 4 puntitos centrales que ya habíamos marcado. Entramos por el punto anterior y vamos a hacer alrededor de esta patita izquierda 18 puntos bajos. Acá ya tengo adelantado los 18 puntitos. Y podemos notar que nos quedan los 4 puntitos centrales. Esos puntitos los vamos a coser más adelante con el tejido central. Por ahora los dejamos así. Contamos los 4 puntitos del tejido central. Entramos por el quinto punto y allí vamos a hacer 4 puntos bajos, que van a ser los 4 puntos bajos de la parte de atrás. Ahora vamos a hacer 18 puntos bajos en la otra patita, dejando los 4 puntos centrales sin tejer. Contamos los 4 puntos y en el siguiente, en el quinto, vamos a ingresar haciendo los 18 puntos bajos alrededor de esta pata. Acá ya estamos terminando los 18 puntos bajos. Quitamos el marcador. Nos quedan los 4 puntos centrales que vamos a coser con este tejido central, valga la redundancia. Y vamos a tomar los 4 puntitos de la parte de al frente para hacerlo solo en el tejido central. Contamos los 4, entramos por el quinto y aquí nos quedan los 4 puntos. Terminando los 4 puntos de frente del tejido de unión, vamos a tener en total 44 puntos. Los orificios que nos han quedado en las piernas y el tejido de unión los vamos a cerrar cosiendo con el hilo y la agujita lanera que hemos reservado.
Al terminar hacemos un nudito para asegurar y cortamos. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos. Continuamos teniendo 44 puntos en total. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 10 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 4 veces solamente y al finalizar tendremos 48 puntos en total. En la próxima vuelta vamos a hacer solo puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo vamos a repetir 6 veces y al finalizar tendremos 54 puntos en total. En las vueltas 9, 10 y 11 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 48 puntos en total. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de solo puntos bajos. En las vueltas 13, 14 y 15 haremos 48 puntos por cada vuelta. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 48 puntos en total. En la próxima vuelta vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 6 puntos bajos. Ahora vamos a tomar uno de los bracitos y vamos a hacer 6 puntos uniendo el bracito y el cuerpo. Pasamos el ganchillo de adentro hacia afuera por el brazo en cualquier punto y luego por el siguiente punto del cuerpo. Allí sacamos lazada en ambos y cerramos en punto bajo. Vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo.
uniendo. Este sería el segundo punto de unión. Pasamos en ambos, en el brazo y en el cuerpo, sacamos lazada y cerramos en punto bajo. Este es el segundo punto. Ahora vamos por el tercero. El cuarto. El quinto punto de unión. Y el último. Ahora hacemos por la parte de atrás del cuerpo 12 puntos bajos. Al terminar ya estamos del otro lado del cuerpo y vamos a anexar el otro bracito. Hacemos el mismo procedimiento. Entramos por cualquier punto de adentro hacia afuera con el ganchillo y luego ingresamos por el siguiente punto del cuerpo. Pasamos en ambos tejidos y cerramos en punto bajo. Este sería el primero de los 6 puntos de unión que vamos a hacer. Luego pasamos al tejido del cuerpo solamente y hacemos los 6 puntitos bajos que nos quedan para finalizar con 36 puntos. No estamos anexando puntos, solamente estamos uniendo los bracitos al cuerpo. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 6 puntos bajos. Luego hacemos los 6 puntos que tenemos en la parte de afuera del brazo. Solamente los 6 puntitos que nos quedan del brazo, los que están en la parte de afuera, sin hacer uniones con el cuerpo. Luego nos vamos al tejido base del cuerpo y hacemos los 12 puntos que tenemos en la parte de atrás.
Seguimos con los 6 puntos de la parte externa del brazo número 2. Y finalizamos esta vuelta con los 6 puntitos que tenemos en la parte del frente del cuerpo. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución, y al finalizar tendremos 24 puntos en total. Hasta acá tenemos la última oportunidad para rellenar bien el cuerpecito. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución, repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. Recordemos que los bracitos deben ir bien rellenos en los extremos y menos relleno en los hombros. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos. 18 puntitos en la vuelta 25 y 18 puntitos en la vuelta 26. En la próxima vuelta vamos a hacer solo puntos bajos, pero tomando la hebra delantera. Esta de acá, la que está cerquita a nosotros. Al finalizar esa vuelta vamos a comenzar a tomar las 2 hebras como hacemos normalmente. Y en la vuelta siguiente, la número 28, vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta seguimos haciendo aumentos. En este caso sería una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 30 puntos en total.
En la siguiente vuelta debemos hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento, pero vamos a dividir los primeros 4 puntitos, hacemos 2 al inicio y 2 al final para que el tejido nos quede redondeado. La secuencia sería 2 puntos bajos y hacemos un aumento. Luego hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Luego hacemos los 2 puntitos que nos quedan y tendremos en total 36 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Al finalizar nos quedan 3 puntitos bajos, los hacemos y tendremos 48 puntos en total. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 54 puntos en total. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 4 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 8 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos quedarán 4 puntos al final, los hacemos y tendremos 60 puntos en total. Desde la vuelta 35 hasta la 47 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos en 60. En la vuelta número 48 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Luego hacemos una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de una disminución y lo repetimos 5 veces. Al final hacemos 4 puntos bajos y tendremos 54 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución y lo repetimos 6 veces. Tendremos en total 48 puntos al finalizar. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Luego hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución y lo repetimos 5 veces. Al finalizar nos quedan 3 puntitos bajos, los hacemos y tendremos 42 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución, repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Luego hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución y repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 2 puntitos que nos quedan y tendremos 30 puntos en total. En la vuelta 53 hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución, repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total.
Ahora voy a rellenar bien la cabeza para tener firmeza y poder hacer los detallitos de la cara. Si deseamos podemos colocar un soporte para el cuello. Nosotros hemos tejido completo desde la parte de abajo, entonces no voy a sacar los números de vueltas, sino que voy a tomar o empezar a contar desde este quiebre que tenemos en la cabeza, donde hicimos los puntos bajos tomando solo la hebra delantera. Contando desde ese quiebre, nos vamos hacia arriba y entre la línea 6 y 7, allí vamos a colocar la parte de abajo del hocico. Seguimos contando hacia arriba y en la línea número 13 aproximadamente vamos a colocar los ojitos, 2 puntitos al lado del hocico. Si contamos por líneas, sería esta línea 1, 2, 3, 4, 5, más o menos en la línea número 6, 7, 8, 9, 10, 11, en la línea 12 ponemos los ojos, 13 y en la línea 14 tendríamos la parte más alta del hocico. 2 puntitos más abajo del otro lado es la misma línea 12. Colocamos el otro ojo con 2 puntitos de separación del hocico. Y el hocico vamos a intentar que tenga una forma más triangular. Estos serían los ojitos a los lados y el hocico tratamos de que tenga esta formita. Acá he colocado provisionalmente los ojitos sin colocar la seguridad por detrás para ver cómo nos va quedando. Y comenzamos a coser el hocico. Tomamos un puntito en la cabecita y luego tomamos otro puntito en el hocico. Antes de finalizar, colocamos un poquito de relleno. Ubicamos los ojos en su posición final, colocamos la seguridad y vamos a bordar la naricita en color negro.
Coloqué unos hilos completos desde arriba hasta la punta y otros hacia el medio. Otros de forma horizontal y así nos quedaría la naricita. Ahora vamos a pasar una línea hacia la parte de abajo. Como estoy trabajando con un hilo de 6 hebras, dividí uno de los hilos en dos para tener 3 hebritas y hacer los detallitos de los ojos. También voy a tomar unos puntos del ojo derecho y del ojo izquierdo para unir entre ellos y que dé un poquito de forma a la cara. Ahora seguimos cerrando la cabecita. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 18 puntos en total.
En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución y al finalizar tendremos 12 puntos en total. En la última vuelta vamos a hacer solamente 4 disminuciones. Ya podemos cortar el hilo y nos vamos a ayudar de la agujita lanera para tomar todas las hebritas delanteras y cerrar totalmente. Ahora vamos a hacer las orejitas. Comenzamos con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto. En la tercera vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y al finalizar tendremos 18 puntos en total. Luego hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la vuelta 5 y 6 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a tomar el siguiente punto y el penúltimo. Este sería el último punto de donde sale el hilo y este sería el penúltimo. Por allí vamos a ingresar y cerramos en punto bajo uniendo la parte de atrás del tejido con la parte del frente. De allí en adelante vamos a hacer puntos bajos tomando la parte del frente del tejido, la parte de atrás, ambas de esta forma, sacamos lazada y cerramos en punto bajo. Al finalizar podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser al cuerpo y de este tejido vamos a hacer dos que serían nuestras dos orejitas. Estas orejitas las vamos a coser aproximadamente en la vuelta, contando desde el medio, en la vueltita número 6 y de allí 7 puntitos para las orejitas. 7 puntos van a abarcar la oreja, del otro lado igual, intentando que no queden a la mitad, bien en el centro, sino un poquitito más adelante. Cosemos al cuerpo las orejitas, no colocándolas completamente rectas,
sino haciendo como una especie de C. Finalmente vamos a hacer la colita. Comenzamos con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos, un aumento en cada punto. En las vueltas 3 y 4 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Al finalizar cortamos dejando suficiente hilo para coser al cuerpo. Contando desde la primera vuelta del tejido de conexión, vamos a colocar la parte de abajo entre las vueltas 6 y 7. La parte de arriba de la colita nos debe quedar entre las vueltas 10 y 11. Antes de terminar de tejer, colocamos un poquito de relleno. Y así quedaría el cuerpito base de la osita. En los próximos videos haremos las vestimentas y te lo voy a dejar en las pantallas finales. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.